Toca hoy la tercera sesión del curso que se titula La correcta formulación del problema de investigación. Entonces vamos a dar comienzo a esta tercera actividad, recordando que la estructura de las sesiones van a seguir siendo la misma, es decir, ustedes van a tener oportunidad de leer y escuchar estas presentaciones tranquilamente, tomándose el tiempo que quieran, segmentándolo si lo desean, etcétera, y que van a durar a lo sumo 2 horas y media, muy probablemente menos, y ya a las 18 horas vamos a tener el contacto presencial, entre comillas, o por lo menos interactivo, durante a lo sumo 1 hora, y que nos va a servir para intercambiar ideas en torno a lo que se ha tratado en este caso, en esta tercera clase. Bueno, aquí estamos viendo los recuadros dentro de los cuales van colocados los distintos seminarios que nos tocaría desarrollar, parte de los cuales, la mitad de los cuales ya fueron desarrollados. El tercero se desarrollará en el día de hoy. El primero fue el 13 de diciembre, cuando trabajamos el problema de investigación y la pregunta de investigación. Aquí el resultado más importante es que interrogantes o preguntas es lo mismo. Hipótesis y objetivos son tres conceptos hermanados, son distintas maneras de lo mismo, de aludir a lo que necesariamente es el núcleo de toda investigación. Luego, el día 20 de diciembre, trabajamos con los errores más frecuentes a la hora de formular una pregunta de investigación. Y si nos concentramos en el tema de los artículos, las pruebas de significación y el vínculo que tienen con la formulación del problema, así como los intervalos de confianza. Un tema que hoy vamos a retomar para poder rematar, digamos, lo que el miércoles 20 de diciembre estuvimos manejando. Y hoy, 24 de enero, pues tenemos, además de esto que acabo de decir, de rematar lo que veníamos tratando el miércoles 20 de diciembre, hace un mes, un poco más de un mes, pues vamos a entrar en los distintos tipos de preguntas que un investigador puede formularse de acuerdo a la característica de la investigación que va a desarrollar. Veremos entonces que hay dos avenidas fundamentales. Una es la investigación descriptiva y la otra es la investigación explicativa. Vamos a destinar un tramo de nuestro trabajo para debatir, ilustrar y advertir acerca de algo que suele ocurrir lamentablemente, que es cómo los gráficos son objetos de manipulación y por lo tanto comprometen, digamos, el mensaje que realmente les correspondería eh, transmitir. Digo, comprometen es una manera eufemística de hablar, realmente lo que hacen es tergiversarlo, como vamos a ver en algunos ejemplos, o por lo menos con frecuencia lo que hacen es tergiversarlo. Y finalmente hoy vamos a ver algunas reflexiones sobre un concepto que es importante que manejemos por su extensión, no por su calidad, no por su importancia. Sí, es importante porque es muy generalizado su empleo, pero no porque sea una maravilla, como ya veremos, que es el factor de impacto. Y ya después, para terminar, la semana siguiente, miércoles 31 de enero, bueno, pues vamos a tener estos temas que no voy ahora a detallar. Así que esto es el recordatorio de lo que constituye, lo que configuran nuestros 4 seminarios. Bien, voy a dejar exaltado, digamos, en este caso en color amarillo, pues la temática a la que acabo de aludir y donde, bueno, y que acabo de bosquejar, que es a qué zona, digamos, de nuestros intereses responde esa temática.
Así que esta diapo lo único que persigue es exaltar esto, recordar que estos puntos 6, 7 y 8 son los que vamos a desarrollar en el día de hoy. Nosotros habíamos tratado con bastante extensión el tema del concepto de significación estadística, cómo se emplea, o significativo o significativa, o del adverbio significativamente, típicamente vinculado con algún adjetivo tal como mayor. Recuerden que un adverbio es un vocablo que califica al adjetivo, en este caso el adjetivo es mayor o más eficiente y significativamente el adverbio. Entonces, hay expresiones tales como este resultado es significativamente mejor o significativamente más eficiente o significativamente más económico. Da igual. El término es que hay distintas fórmulas y tácticas análogas entre sí que fueron objeto de un debate crítico en ocasión de la clase previa, hasta el punto de que terminamos esa clase dejando un ejercicio que concernía o concierne a esta problemática. Las pruebas de significación estadística han sido objeto de muchísimas discusiones, de muchísimos artículos y discusiones. Yo sugerí con bastante énfasis que ustedes leyeran este artículo publicado en la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública de Medellín, Colombia, hace ya ciertamente pues más de 6 años, y que tiene un título, o más que el título, el subtítulo es muy provocativo, porque está diciendo que hace mucho tiempo que estamos tonteando con las pruebas de significación, que las pruebas de significación no tienen esta, esta capacidad que se les atribuye de ser dinamita, que son fuegos artificiales. Y yo comentaba en aquella ocasión, vuelvo a repetir, vuelvo a sugerir que se acuda al artículo y se lea, pero bueno, eso sobre todo en el pasado. Y yo comentaba en aquella ocasión que este título proviene de una frase de este pensador humanista, prolífico, científico, filósofo, creo que también era jurista, argentino, cuyo nombre era José Ingenieros, y que entre otras muchas otras cosas afirmó en determinado momento que nunca se construyeron templos con filigranas ni se ganaron batallas con fuegos artificiales. Esto cuando yo lo leí, pues inmediatamente, aunque él no lo dijo relacionado con las pruebas de significación, naturalmente, pero yo desde que lo vi me acordé de las pruebas de significación. Incidentalmente, yo sugiero a los compañeros que están en el seminario, en estas clases, que lean a José Ingenieros. Hay muchas cosas para leer, indiscutiblemente. Estamos atiborrados de información que fluye desde Facebook y desde las más diversas fuentes, digamos, sobre todo en este momento electrónicas, digitales, etcétera. Es un verdadero laberinto y una verdadera jungla informativa que con mucha frecuencia nos desconcierta, nos aturde, nos atiborramos de información. Entonces, pues leemos cosas que quizás después hemos perdido un poco el tiempo o dejamos de leer cosas que hubiéramos leído en otras circunstancias. Imagínense, José Ingeniero es una figura connotada, basta mirar el bigote, de la primera mitad del siglo XX, e incluso creo que de la primera cuarta parte del siglo XX. No es una persona precisamente de moda, pero su obra, particularmente la que se titula El hombre mediocre, y es algo que yo creo que haría muy bien en leerlo,
porque además de la cantidad de conceptos que José Ingeniero maneja allí, y de consejos y de nociones que desarrolla, está escrito en un castellano realmente maravilloso. Es decir, era el típico intelectual latinoamericano, sobre todo del Cono Sur, de Uruguay y de Argentina, con esa cultura maciza que, entre otras cosas, transitaba por un dominio del idioma castellano ciertamente excelso. Y ese es el caso de José Ingeniero. O sea, yo sugiero la lectura en general de la obra de él, más allá de que ahora yo me he concentrado en esta afirmación de él, porque me inspiré en esa afirmación para titular el artículo sobre las pruebas de significación. A ver, les voy a hablar un poquito más de ingenieros. Yo decía que era de la primera cuarta parte del siglo XX. En realidad es impresionante cómo estas figuras en aquel tiempo pues vivían, por ejemplo, menos de 50 años. Eso era como normal. En este caso él, si se fijan, murió con 48. Fue un médico psiquiatra, se dedicó a la psicología, fue criminólogo, también un filósofo en definitiva, se ocupó de la sociología, sobre todo fue un escritor, un docente importante, se dedicó también a la farmacia, es decir, un típico hombre de su época, ecléctico, etcétera. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hacemos este paréntesis? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque, a ver, yo podría de ceñirme, circunscribirme a dar cuatro reglas, o 7 o 21, acerca de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando uno formula un problema científico. Pero eso, desangeladamente, a mí no me resulta atractivo. A mí me parece que lo que es atractivo es envolver esas reglas en un marco culto, en un marco que contribuya en definitiva a que mis alumnos eleven su cultura científica, y es una manera también de rendir tributo a una figura, en este caso como este insigne ítalo-argentino que hizo tantos aportes. Eh, ustedes, yo quiero hacer dos citas más de ingenieros, que la segunda sobre todo tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa. La primera dice, los idealistas suelen ser esquivos o rebeldes a los dogmatismos sociales que los oprimen. Los idealistas resisten la tiranía del engranaje nivelador, aborrecen la coacción, sienten el peso de los honores con que se intenta domesticarlo. Adviertan lo que les decía, ¿no? Es decir, esta prosa tan tersa, tan bonita, tan expresiva que él empleaba. Pero quiero sobre todo concentrarme en la segunda cita, porque la segunda cita tiene que ver con en definitiva, con la escritura científica y con la formulación de los problemas. Dice así: el estilo que anhela expresar la verdad se estima por su valor lógico. Su claridad es transparente, sus términos precisos, su estructura crítica. Es el lenguaje de las ciencias. Creo que vale la pena detenerse en estos rasgos que él exalta, que corresponderían a ese estilo que tiene como propósito expresar la verdad. Recordemos que la ciencia, su business, para decirlo con este neologismo inglés, es decir, de lo que se ocupa, es justamente de la verdad. De lo que se ocupa es de hallar la verdad. Por eso es que, y esto es un paréntesis mío, por eso es que yo considero personalmente una, eh, una besanía, una verdadera felonía que alguien cometa un fraude en el marco de la ciencia. Porque puede mentir un taxista o una corista o un político o un barrendero,
Bueno, perfecto. Pero cuando el barrendero miente, no necesariamente desarrolla mal su tarea. Puede ser un excelente barrendero que miente. Bien, o puede ser un taxista que miente, que te dice que tiene unos méritos que no tiene, o que tiene unos hijos que no tiene, o lo que sea. Pero maneja bien, es bueno en su... Ahora, el científico que miente, que no intenta expresar la verdad, está comprometiendo la propia razón de ser. Y de ahí la importancia de exaltar estos rasgos. Hablar de la claridad, claro, porque uno de los problemas que suele tener los textos científicos es que son oscuros, que son crípticos, es que no se entiende lo que el individuo muchas veces quiere transmitir o no carecen no se caracterizan por una estructura lógica, no opera con términos precisos. Eso es típico de la pseudociencia, por ejemplo. Las panaceas estas pseudocientíficas, el reiki, la curación a distancia, ese tipo de inventos, precisamente donde se escudan, donde se atrincheran, es precisamente en la falta de precisión de los términos. Entonces, hablan de unos términos que no se entiende bien qué significan. Bien, y entonces ese no es el lenguaje de la ciencia. Por eso es importante. Yo no quiero extenderme mucho más, pero sí quisiera decir algo más interesante sobre ingenieros. Fíjense ustedes qué interesante, el hombre mediocre. Aquí en pantalla ustedes deben estar viendo concretamente 16 portadas de libros que reprodujeron esta obra de él, que también es una obra relativamente breve. 16, como pueden ver, pero no piensen que solamente se hicieron 16 ediciones diferentes por distintas editoriales y distintas portadas que intentaba reflejar las ideas, ¿no?, que están contenidas en este libro. He aquí lo siguiente. Aquí tienen ustedes 21 portadas adicionales. Creo que no me equivoqué, que las 16 que estaban antes y las 21 que están viendo ahora suman 37. Son todas diferentes. Pero esta lluvia de ediciones que ha tenido y de reproducciones en distintas editoriales, repito, también salió en otros idiomas, pero estoy poniendo solo en castellano, de esta obra de José Ingenieros, revela, esta lluvia revela la importancia de este texto, porque indiscutiblemente, bueno, es evidente que si un libro se publica de este modo, con esta intensidad, es porque es trascendente. ¿Ok? De modo que creo que José Ingenieros es un pensador cuya obra debe recuperarse y quizás estamos en un momento donde esta obra desempeñe un papel especialmente relevante por las circunstancias que vive el mundo. Entonces, bueno, pues les he puesto esta secuencia, esta enorme cantidad de... porque es sorprendente y lo grande que es esta colección de libros o de expresiones o de manifestaciones editoriales del mismo libro y de paso indirectamente subrayarles la importancia de leerlo. Esto, el libro no es un libro que esté hablando del lenguaje, está hablando del hombre, bien, del hombre, bueno, del ser humano, del ser social, que él identifica como un sujeto que merece este adjetivo. Viene al caso hablar de eso porque la cita segunda que mencioné y que sí tenía que ver con el lenguaje procede de este libro.
Bueno, hecha esta digresión, volvamos a las pruebas de significación para cerrar el tema que veníamos tratando. Eso nos conduce a un recordatorio adicional a los que ya yo venía expresando. En el marzo del año 2019 se produce este cambio radical, que es, repito, un hito o un punto de inflexión bastante categórico en este debate que estaba siendo sintetizado, digamos, en las 4 viñetas que acabo de poner. En este número, escriben ellos, gracias a 43 artículos innovadores a cargo de 93 encumbrados estadísticos, queda claro que, y esto sintetiza, condensa lo que opina este conjunto de, bueno, los estadísticos más destacados del mundo, no todos eran norteamericanos, naturalmente. No se debe concluir nada acerca de la importancia práctica o científica a partir de la existencia o ausencia de significación estadística. Y agregan, es hora de erradicar enteramente el uso del término estadísticamente significativo. Abundan variantes tales como significativamente diferente, P menor que 0,05 y no significativo, no deben sobrevivir ni a través de palabras, ni de prosa, ni de asterisco en una tabla, ni de ninguna otra forma. Obviamente es bastante categórico, bien, e inequívoco. Y resumiendo, lo cierto es que los 93 estadísticos que opinan en este número, que son los más distinguidos del mundo, Ioannidis, Hellman, Westmaker, Greenland, Goodman, consideran unánimemente que debe dejar de usarse el concepto de significación estadística y que se debe abandonar toda alusión a P menor que 0,05 o cualquier otra declaración que convierta la prueba de significación en un vehículo para hacer afirmaciones dicotómicas, para hacer afirmaciones binarias. Ellos no dicen que deben erradicar, no todos dicen, muchos lo dicen, pero no todos dicen que deben erradicarse totalmente las pruebas de significación. Los valores P, perdón. Pruebas de significación sí, los valores P. Algunos le conceden algún interés a los valores P, pero lo que sí están todos de acuerdo en abandonar la idea de estadísticamente significativo, P menor que 0,05, etc. Bueno, y aquí ya caemos en el ejercicio que yo les había dejado pendiente. Repito, no hay que aclarar nada, especialmente ustedes tienen que buscar en internet 2 artículos, cada uno de ustedes 2 artículos que se hayan producido o bien en el 20, en el 21, 22 o 23, en este cuatrienio, que contengan las conclusiones, algo que pueden buscar en el resumen, no tienen que leerse el artículo completo, pues en las conclusiones alguna alusión a las pruebas de significación, a la significación estadística, a un valor P o al concepto en general de hallazgos estadísticamente significativos. Bueno, a continuación haremos un repaso rápido sobre el ejercicio que ustedes realizaron, cuáles fueron los resultados. Yo creo que es bueno que todos tomen conciencia y conocimiento de lo que ocurrió. Bueno, para ser completamente riguroso, debo señalar que no vamos ahora a analizar los resultados. Eso conversaremos en torno a ese asunto cuando estemos en la parte interactiva. Ahora solamente me voy a circunscribir a poner los nombres de los 16 compañeros que mandaron sus trabajos puntual y oportunamente y adecuadamente sobre todo. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Ya el contenido, digamos, de esas respuestas. Las preguntas sobre el tipo de investigación, estudios descriptivos, estudios explicativos. Vamos a hablar de la manipulación gráfica, es decir, ojo con cómo manejamos los gráficos y cómo también leemos los gráficos que han manejado otros y atendiendo a la potencial manipulación de que son objetos estos datos
expresado gráficamente. Y finalmente vamos a hablar del factor de impacto, que es un instrumento que ha venido empleándose para valorar la calidad de las revistas médicas, donde, o de las revistas en general, no solo médicas, de todo tipo que, bueno, que se producen y que vamos a discutir, vamos a reflexionar en torno a ello con un espíritu crítico, como se verá. Bueno, para concluir con estas consideraciones previas relacionadas con la salud pública, quiero dejar claro que la epidemiología se subordina como disciplina a la salud pública. La salud pública es lo más general y la epidemiología contribuye a las tareas, al cumplimiento de las tareas de la salud pública. En primer lugar, porque en su variante descriptiva, la llamada epidemiología descriptiva, lo que hace es advertir a la salud pública sobre la magnitud y la localización de un problema, identifica los grupos más vulnerables, cuán serio es el problema, etcétera. Obviamente, con eso la salud pública no puede actuar, porque lo único que puede es conocer, interiorizar, sensibilizarse con la existencia de dichos problemas. Pero para actuar, también la epidemiología tiene una capacidad que es de aporte, que es en su vertiente explicativa, en su vertiente de búsqueda de las causas, pues cuando es exitosa consigue aportarle herramientas a la salud pública para su accionar. Porque evidentemente un problema de salud, por muy identificado que esté, si no se conocen los elementos que lo determinan, sería imposible que se pudiera actuar para conjurar, para evitar, para eliminar el problema en cuestión o por lo menos disminuir su impacto. Vayamos entonces al punto neurálgico que queríamos tratar, que es las preguntas según tipo de estudios, sean descriptivos o explicativos. Las dos grandes avenidas son efectivamente la descripción, que trata de decir cómo es algo, y la explicación, que intenta responder por qué ese algo es como es. Un esquema bastante general que permite tener una cosmovisión acerca de las más importantes tipos de investigaciones cuantitativas en el marco de la salud es el que veremos a continuación. En primer lugar, hay dos avenidas. Está por una parte la avenida descriptiva y por otra parte la avenida explicativa o analítica, se le llama de los dos modos. La descriptiva bueno, ya es en la que nos vamos a concentrar en la segunda parte, y la analítica o explicativa pues tiene dos subavenidas, digamos, la subavenida observacional y la experimental. La diferencia esencial entre hacer una observación y hacer un experimento es que en el experimento el investigador interviene y modifica la realidad a ver qué ocurre, bajo determinadas condiciones y bajo otras condiciones. En cambio, en la observacional, el investigador se contenta con el hecho de que las realidades pueden ser distintas y nosotros podemos ver cómo cambian unas y otras. Como vamos a verlo a través de un conjunto de ejemplos, pues no me extiendo ahora demasiado. Eso sí, las observacionales tienen a su vez otros dos caminos posibles, que son las investigaciones retrospectivas, básicamente las llamadas de casos y controles, y las prospectivas, que también se conocen básicamente como estudios de cohorte. La investigación para la causalidad entonces tiene, como ya habíamos visto, tres caminos. Bien, uno de ellos son los estudios de casos y controles, como vemos ahí. Vamos del efecto hacia la exposición, ya lo veremos.
Luego están los estudios prospectivos, por ejemplo, en este caso estoy poniendo un individuo que fuma, otro que no fuma, y esas cohortes, esos grupos, los vemos en el tiempo a ver cómo evolucionan respecto de algo que se haya decidido como punto de terminación, o en inglés endpoint. Y después están los estudios experimentales, básicamente los ensayos clínicos, donde yo tendría, por ejemplo, según este dibujito, pues los sujetos enfermos que reciben un tratamiento u otro tratamiento y que eso se decide aleatoriamente. Empecemos entonces a dar una explicación acerca de estos tipos de estudios que pusimos en nuestra taxonomía. Empezamos entonces con la descripción y acerca de eso pues procede a hacer una breve explicación de cuál es su fundamento metodológico más importante. No siempre es así, pero en muchos estudios llamados transversales nosotros tenemos una población. En este ejemplo yo estoy poniendo toda la población, con rojo aparecen los sujetos que tienen COVID, los que no tienen COVID en este ejemplo, y entonces hacemos uso del azar para, por medio de los dados del azar, pues seleccionamos una parte de estos individuos. Ahí caerán algunos que tienen COVID y otros que no. Pero estos que están marcados con un óvalo ocre son en definitiva los que resultan seleccionados cuando hago uso de este proceso aleatorio de selección. Así que esta sería la muestra con la que hemos elegido, ¿ok? Y una vez que ya tengo la muestra, pues ahora le voy a quitar los óvalos porque ahora me voy a enterar cada una de estas personas si tenía o no tenía, si estaba enfermo o no estaba enfermo. Así que esta es en definitiva la muestra estudiada y estos son sus resultados. Aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos, no sé, habría que contarlo, pero 9, 13, 15, 20 sujetos y de ellos 6 tenían COVID. Y con esa información yo voy a hacer una estimación de lo que ocurría en la población. Yo puedo preguntarme, y este es un ejemplo, porque luego lo vamos a usar, ¿cómo se comporta la esperanza de vida según estilos de vida de las personas? Es decir, fíjense, esa es la pregunta. El objetivo podría ser estimar la esperanza de vida que agrega el mantenimiento de estilos de vida saludables. Hipótesis. Bueno, en principio no. Este es un estudio que solo procura hacer esta estimación, ¿verdad? Desde luego, con eso podremos posiblemente configurar hipótesis, pero la pregunta y el objetivo sí se puede plantear, pero no necesariamente, este es un ejemplo donde no necesariamente tenemos una hipótesis. Es verdad que a veces nos piden que pongamos una hipótesis o, como alguien me mencionaba, hipótesis de trabajo en cualquier tipo de estudio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si estoy pidiendo una financiación, estoy haciendo un proyecto y me piden eso, pues ahí pondré algo. Pero en rigor, este tipo de estudios exploratorios que pretenden caracterizar una realidad, ver cómo es, no llevan una hipótesis. Ahora bien, en términos muy generales, nosotros tenemos una población y de ella seleccionamos con las técnicas que sean. No procede aquí que nos detengamos en las distintas técnicas existentes. Sacamos una muestra con la esperanza de que esa muestra represente a la población. Y a partir de dicha muestra, la idea es que uno pueda hacer una extrapolación a la población en un proceso que es conocido como un proceso inductivo. La inducción es el proceso inferencial que va de lo particular a lo general. Tenemos que distinguir lo que yo le llamaría una investigación descriptiva de lo que yo le llamaría una indagación contemplativa, que no es una investigación. La investigación, por definición, es, yo creo que lo decía el otro día, un acto de rebeldía intelectual. Siempre.
no es simplemente que yo saco una fotografía, eso se puede ocupar el censo o un informe administrativo. La investigación descriptiva real entraña una vocación crítica que sea capaz de transformar los resultados numéricos en juicios de valor. Es decir, la parte administrativa llega hasta los resultados, pero los juicios de valor nunca los podrá generar una computadora, lo tengo que hacer yo. Entendiendo, bueno, empleando pues mi propia audacia interpretativa y el marco teórico con el que cuente, etcétera. La contemplación, en cambio, es neutra, es plana, es algo algoritmizable. Yo puedo hacer un estudio y decirle a otro, haz exactamente lo mismo y obtendría los mismos resultados. Si hay una verdadera investigación descriptiva, aunque obtengan los mismos resultados, las conclusiones pueden no ser las mismas, porque pueden depender de nuestras consideraciones conceptuales, teóricas, que están en nuestro marco teórico y que son las que nos sirven para hacer ese tránsito de los resultados propiamente dichos a los juicios, ¿ok? Que son los que solo el investigador será capaz de realizar. Veramos un ejemplo de una investigación descriptiva que trabaja con información secundaria, es decir, no es que se haya sacado una muestra de Noruega para llegar a la conclusión de que el 7% de los niños nacen con menos de 2.500 gramos, con bajo peso al nacer. Eso pues se puede obtener de las llamadas estadísticas continuas. Tampoco hicimos eso en Colombia y sin embargo sabemos por la misma fuente que el 22% de los niños tienen menos de esa magnitud que se ha fijado como el peso mínimo adecuado al nacer que debe tener un niño. Ahora, nosotros cuando hacemos una investigación descriptiva, no es un poco lo que venía diciendo, no lo hacemos con la idea de contemplar, mira lo que pasa en Noruega, mira lo que pasa en Colombia, ya se acabó, no, sino de enjuiciar esa realidad, ¿verdad? No tenemos pruebas, pero sí de las razones que determinan que en Noruega sea 3 veces menor el número de niños que nacen con esta singularidad negativa. No tenemos pruebas de eso, pero sí observamos una realidad. Y esa realidad, sea determinada por lo que sea, nos permite hacer un juicio. Ese juicio, por ejemplo, en mi opinión, sería que estamos ante una situación injusta, estamos ante una situación inmoral, porque no hay ninguna razón para que esta diferencia brutal que se produce en un lugar y en el otro sea una realidad. Ese juicio solo lo puedo conformar si tengo un marco teórico que establezca, por ejemplo, que todos los seres humanos tienen iguales derechos y son iguales, etcétera. Quizás un supremacista blanco de Estados Unidos considera que eso es lo justo, ¿ok? Y tiene otro marco teórico. Pero lo cierto es que para configurar un juicio, que es lo que se propone en una verdadera investigación descriptiva, pues hace falta el concurso de esto que le he venido llamando marco teórico. Vamos a la explicación y después volveremos con los ejemplos de los estudios descriptivos. Ahora vamos a explicar un poquito cómo son los estudios explicativos. Consideramos entonces rápidamente este ejemplo. Aquí sí tenemos 3 maneras diferentes para expresar el propósito del estudio. Yo puedo preguntarme, ¿tiene el consumo de vino alguna capacidad preventiva del accidente vascular encefálico en el anciano? O puedo plantear la hipótesis, ¿el consumo de vino tiene alguna capacidad preventiva? O plantearlo como un objetivo, determinar si el consumo de vino tiene alguna capacidad preventiva del accidente vascular encefálico. Así que este es nuestro propósito en este ejemplo. Yo debo confesar que para mí también pasa el tiempo y a veces se me olvida un poco lo que ya dije antes, porque no es lo mismo hace un mes que estuvimos hablando. Pero yo no recuerdo si eso yo lo enfaticé suficientemente, yo creo que sí,
pero creo que tenemos un ejemplo vivo y coleando de cómo estas tres maneras de plantear un problema son exactamente equivalentes, alternativas, ninguna es mejor que la otra. Bien, las preguntas son el recurso de toda la vida. Las hipótesis, bueno, pues se surgen cuando surgen, no siempre se tienen, pero cuando se tiene una respuesta para la pregunta, pero es una respuesta hipotética, es una pregunta, una respuesta conjetural, una respuesta sin valor hasta que no se enjuicie, ya sea para convalidar lo que esa afirmación, que le estoy llamando hipótesis, dice, o para negar la validez de esa afirmación. Lo que sí reclamamos de una hipótesis científica es que pueda ser rechazada. Porque si nosotros partimos de que una afirmación no puede ser rechazada, es decir, si la damos por cierta de antemano, entonces simplemente estamos en algo que es bien conocido desde el medioevo, desde la Edad Media, que se llamaba, y desde antes, que se llamaba dogma. Entonces, una hipótesis no puede ser un dogma. Una hipótesis es, repito, una conjetura que nosotros vamos a valorar si es cierta o no. Entonces, es lo mismo hacernos una pregunta que plantear una respuesta provisional para esa pregunta. Esa es la hipótesis. Y después el objetivo no es otra cosa que cualquiera de estas dos alternativas, pero expresada a través de un verbo en infinitivo. Por eso es que destacamos, son tres maneras diferentes para expresar lo mismo. Y usted a la hora de hacer una investigación puede elegir cualquiera de ellas. Claro, en ocasiones, cuando uno tiene que llenar un formulario, cuando uno tiene que llenar una forma, como creo que a veces le llaman, porque el organismo ante el cual yo voy a hacer una solicitud de financiación, por ejemplo, me lo exige, bueno, es probable que ellos me diga los objetivos. Ok, pasa nada. En ese caso yo elijo mis verbos en infinitivo y lo expreso como un objetivo. Si yo estoy haciendo un artículo científico y yo soy un editor, como suelo ser, o un revisor, a mí, yo no quiero que me pongan objetivos. No me molesta si me los ponen, pero si a mí me dicen, esta investigación tenía como propósito central contestar tal pregunta, para mí es perfectamente legítimo. Todos los estudios que tengan que ver con la causalidad, tanto los tres que hemos visto, exigen comparación. En un caso, comparamos los casos con los controles. En otro caso, comparamos los que están expuestos y los que no están expuestos a determinada condición, digamos. Y en los estudios experimentales, si fueran dos, los brazos, pues tendríamos que comparar lo que ocurre en el tratamiento 1 con lo que ocurre en el tratamiento 2. Ahora bien, hay un concepto que se maneja muy extendidamente, que es el llamado el de la pirámide de evidencia, especialmente en el marco de los estudios explicativos, de los estudios de causalidad. Y esta pirámide pues tiene unos trapecios que en su base ubican a las anécdotas y los testimonios aislados que se puedan dar sobre una posible relación de causalidad. Lamentablemente, si bien las anécdotas y los testimonios aislados a veces pueden tener una virtud, porque contribuyen a que se configure una hipótesis dada, en general, lamentablemente, el efecto que tienen es exactamente el contrario. Yo diría que las anécdotas y los testimonios aislados son la fuente o la levadura de muchas pseudoterapias. Mi tío no podían los médicos convencionales pues resolverle una cefalea
reiterada, etcétera, probó con todo tipo de analgésicos, fue a todos lados y luego cayó en manos de un sujeto o de un profesional que aplicaba el Reiki, es decir, el llamado toque terapéutico. Esto es que con las manos, sin tocarlo, irónicamente se llama toque terapéutico, pero sin tocarlo, le transmite energía que le resuelve su problema de salud, su cefalea. Bueno, es que eso no sirve para nada. Eso es un argumento que no tiene ningún interés. Y peor, eh, repito, genera expectativas que no tienen fundamento ninguno. Entonces, a mí siempre me da risa cuando, por ejemplo, interrogan en la televisión, ustedes habrán visto cosas de ese tipo en una revista o en un periódico, a una, digamos, una señora que había vivido 103 años y todavía está viva y lúcida, y entonces el periodista le pregunta, ¿y a qué usted atribuye esta longevidad, etcétera? Y entonces ella, por ejemplo, puede responder, bueno, yo lo atribuyo a que yo comía mucha cebolla. Bueno, eso es una cosa de una banalidad y es una tontería, ¿no? O sea, está bien, ella es lo que cree y yo puedo divertirme con esa respuesta, o, en fin, pero a mí no me sirve absolutamente para nada para creer, porque ese es su criterio personal, su visión personal. Bien, eso fue lo que ocurrió, lamentablemente, nada menos y nada más con dos presidentes de Estado, el señor Jair Bolsonaro y el señor Donald Trump, quienes, curiosamente, en medio de una situación muy crítica de la pandemia, se enfermaron o supuestamente se enfermaron de COVID-19 y en un plazo bastante breve superaron la enfermedad y cuando les preguntaron a estos dos gracias a qué lo habían superado, ambos, y aparentemente de manera independiente, decían, no, eso se debe a que yo tomé hidroxicloroquina. Desde luego, el testimonio personal de lo que cree Bolsonaro, suponiendo que lo cree, y lo que cree Donald Trump, no tiene ningún valor científico, absolutamente ninguno. Simplemente está apelando a las emociones, está apelando a posiblemente motivados, en este caso por razones políticas, para autoexonerarse o exonerarse del manejo nefasto que habían hecho de la pandemia hasta ese momento y a saber qué más pudo haber detrás de estas afirmaciones de estos dos ciudadanos de nuestro continente americano. Luego están los estudios de epidemiología descriptiva. Bueno, sobre ellos diré, para estudiar causalidad, efectivamente tienen poco valor. Para estudiar realidades, como veremos de una manera muy persuasiva, pues tienen muchísimo valor. Pero en lo que es en materia de causalidad están debajo, indiscutiblemente, en esta pirámide. Por encima de ellos están los estudios ecológicos. Sobre los estudios ecológicos, que son estudios que trabajan con grupos poblacionales, no con individuos, bueno, tienen un conjunto de limitaciones, también tienen virtudes, pero sobre eso pues veremos más adelante, nos detendremos. Los estudios ecológicos se pueden realizar con finalidad descriptiva o también con una aspiración de explicativa. Bien, pero bueno, están ahí abajo como fuentes de explicación porque padecen de un conjunto de limitaciones. Ahora, después están los estudios de casos sin controles y ya figura más adelante los estudios de casos y controles. Esto ya es otra cosa. Aquí ya tenemos una técnica que vamos a comentar de inmediato y que desempeña un papel sí importante en los estudios de causalidad. Mejor que los estudios de casos y controles son los llamados estudios de cohorte. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque están menos sujetos
a determinados sesgos que afectan a los estudios de casos y controles. Luego están los ensayos clínicos aleatorizados. Estos constituyen prácticamente el paradigma de lo mejor que se puede hacer en materia de estudios orientados a determinar relaciones de causalidad. Por ejemplo, para evaluar si una droga es mejor que otra o si un programa de actuación sanitaria es exitoso o si determinada conducta o determinada práctica tiene un valor preventivo real. Y en la cúspide de esta pirámide hay un tipo de estudios que es muy peculiar, que son los llamados metaanálisis. Los metaanálisis lo que hacen es condensar la información procedente de diversos estudios. Ocasionalmente, en un mismo metaanálisis se pueden poner estudios de caso de control, estudios de corte y ensayos clínicos. Es decir, los integrantes de estos metaanálisis pues podrían ser de cualquiera de estos tipos. A propósito, el nombre de metaanálisis alude, siempre que está el prefijo meta, lo que está diciendo es que es digamos, un emprendimiento que tiene por objeto de estudio lo que está debajo. Es decir, cuando yo digo metaanálisis, es un estudio sobre los estudios o sobre los análisis. Si yo digo que estoy haciendo meta investigación, lo que estoy haciendo es un estudio cuyo objeto de estudio es la investigación. Bien, bueno, estas son los componentes de la pirámide que se ordenan según esta jerarquía. Los que menos evidencia de causalidad aportan son los que están en la base y los que más evidencia aportan son los que están en la cúspide de la pirámide. Vamos a ver, tenemos un programa de prevención del accidente vascular encefálico que estamos tratando de producir. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿tiene el consumo de vino alguna capacidad preventiva del accidente vascular encefálico en el anciano? Ya lo habíamos adelantado. Bueno, aquí nosotros tenemos un método, ¿verdad? El que sea. Esto produce unos resultados, por ejemplo, tasas de incidencia de accidente vascular encefálico. Es un ejemplo de lo que podría producir. Y con esas tasas yo voy a poder, por lo menos en principio, contestar la pregunta de si hay una capacidad preventiva por parte del consumo de vino. Y a su vez eso podría tributar favorablemente en la elaboración de un programa de prevención del accidente vascular encefálico, ya sea para, a través, en el contexto de ese programa, sugerir que la dieta incorpore vino, depende de la respuesta, o simplemente en el programa decir no presten atención al mito de que el consumo de vino va a ayudarlo a que usted no tenga un ictus o a que usted no tenga un accidente. Depende de la respuesta. Ahora, lo que ahora nos interesa es que el método puede ser muy diverso, porque el método que yo sigo para contestar una pregunta siempre se subordina a ¿cómo se llama? La pregunta en sí. De modo que el método podría ser que yo contrato una cartomántica para que me responda a ese asunto. Podría ser que yo me baso en anécdotas. Mi abuelito tomó vino toda la vida y nunca tuvo un accidente. En cambio, mi abuelita murió con un accidente vascular encefálico porque nunca quiso tomar vino. Bueno, esas anécdotas que ya comentamos. Pero también podría ser un estudio de prevalencia. Lo que pasa es que un estudio de prevalencia posiblemente no nos sirva tampoco para poder dar una respuesta. Ahora, también podría ser un estudio de casos y controles, podría ser un estudio de cohortes o podría ser un estudio experimental. Muy bien. Ahora, de estos procedimientos que he mencionado aquí, desde luego estos tres nos sirven. Para hacer el estudio nada más que nos sirven estos otros tres. Concretamente,
aquí en esta situación, pues los que nos pueden servir son el estudio de casos y controles, el estudio de cohortes o el ensayo clínico. Vamos a ver el caso de estudio de casos y controles. En el caso del estudio de casos y controles, pues nosotros tenemos un individuo que tuvo un accidente vascular encefálico, digamos en el 2020, uno que estuvo libre de accidente vascular encefálico en ese año. Esos son los grupos que considero, casos y controles. Y ahora voy hacia atrás en el tiempo, hasta el 2015, y voy a tratar de recuperar información sobre qué ocurría con estos individuos en términos de si consumía o no consumía vino, ¿ok? Tanto en un grupo como en el otro. Atención, si mi pregunta fuera en el año 2020, tengo un grupo, tengo el otro, y mi pregunta fuera si usted consume ahora regularmente vino, o si consume vino regularmente o no lo consume, entonces estaría cometiendo un gravísimo error. Esto habría que evitarlo a toda costa porque a mí no me interesa lo que esté ocurriendo ahora, puesto que estoy evaluando si el consumo de vino podría haber tenido un impacto en los desenlaces que ya conozco. A mí lo que me interesa es que lo que ocurría en el año 2015, cómo se expresaba en la diapositiva anterior. El estudio de cohortes, yo tendría enfermos, tendría sanos en el 2015. Ahora identifico un grupo que consume vino regularmente, otro que no consume, y ahora voy prospectivamente en el tiempo a identificar cuántos en cada grupo tuvieron el accidente y cuántos no. Y con esos números podría computar las tasas de incidencia de la enfermedad y compararlas con la expectativa, en este ejemplo, si yo creo que el vino pudiera ser preventivo, de que la tasa en el grupo de los que consumen vino sean menor que en la de los que no consumen vino. Y en el estudio de casos de estudio de cortes, obsérvese que desde luego no hay asignación aleatoria. Simplemente algunos decidieron consumir, otros no, etc. Y yo me aprovecho de esa diferencia, pero no hay asignación aleatoria. En los ensayos clínicos tenemos dos pilares, digamos, metodológicos. A mí me interesa subrayar el del azar, aunque también está el enmascaramiento, pero el enmascaramiento no es un problema estadístico, es un problema de diseño y sobre eso no quiero extenderme. Ahora, prefiero hablar de la aleatorización como el elemento más distintivo, más importante. Los ensayos clínicos controlados nos preservan de tener comparaciones sesgadas, gracias a un conjunto de rasgos que no presentan los estudios observacionales. Aquí está el tema del control de factores confusores, pero que es uno de los papeles de la aleatorización, pero eso no quiero detenerme en eso, es un asunto técnico que, bueno, desborda lo que realmente en este momento yo quiero manejar. Y luego está que el enmascaramiento en los pacientes médicos y evaluadores, es decir, los pacientes no saben qué tratamiento están recibiendo, a veces eso no es posible, a veces sí. Por ejemplo, en el ejemplo del vino y el agua, pues no es posible. Si yo obligo a algunos a tomar vino y a otros a tomar agua, ellos sabrán lo que están tomando, etcétera. Quizá el que hace la asignación pudiera no conocerlo, o el que evalúa los resultados al final, pues tampoco conocer a qué grupo pertenece cada uno. Pero dejemos esto de lado, como ya dije. Luego, hay que mantener oculta la asignación que se haya practicado y hacer un seguimiento completo desde el instante en que el participante entra en el estudio hasta que el estudio termina. Aquí tenemos la familia Bernoulli. Esto es un grupo de hermanos del siglo XVI, siglo XVII. Vivieron en ese terreno, que eran geniales y que hicieron aportes muy sustantivos a la matemática y a la estadística y a las probabilidades. Me quiero detener en Jacobo, que es el último. Jacobo, aquí lo tenemos, vivió entre el año 1655 y 1705 y fue el creador, el descubridor de la llamada ley de los grandes números. Gracias a la ley de los grandes números es que, digamos, las casas de juego ganan cantidades descomunales de dinero.
¿Qué quiere decir rápidamente esta ley? Bueno, por ejemplo, en la ruleta nosotros tenemos 73 números posibles, ¿bien? O no sé, creo que en esta, depende, hay unas ruletas más, en otras menos. Bueno, creo que en estas son 65, o sea, lo sumo puede ser un 32 rojo o un 32 negro. Ah, no, veo ahí un 33, así que efectivamente es de 72. Así que, pero tiene un verde. Entonces, una de cada 73 veces la bolita va a caer en el verde. Y esa es la fuente de todas las ganancias. Si no hubiera verde, entonces el dinero estaría pasando de unos apostadores a otros. Pero cuando sale verde, la casa, el dueño de la ruleta, se queda con el dinero tanto de los que apostaron al rojo como los que apostaron al negro. Bien, y gracias a eso, gracias a la ley de los grandes números, es que esto se produce, que estas ganancias enormes se producen. Eso es solo un ejemplo. En un estudio experimental, entonces, aquí tenemos estos 6 personajes. Miren el de la izquierda con la corbata roja y el suéter este o la camisa azul, de la izquierda de arriba, pues el azar determina que vaya a parar al segundo grupo. Ahora viene el que tiene la maletica. Bueno, pues el que tiene la maletica, el azar determina que vaya al que va a recibir el tratamiento rojo de los fármacos rojos. El que sigue, pues también va a ese grupo. Después este otro también va a ese grupo. Y bueno, ya estos dos pues van a este tercer grupo. El azar, en síntesis, es el que distribuye los sujetos y esa es la clave distintiva de los ensayos clínicos controlados. Tenemos una población de referencia, tenemos una muestra, a un grupo a través del azar de esos sujetos se les vacuna, a otro grupo no se les vacuna y entonces esperamos que transcurra el tiempo correspondiente y una vez que transcurra un lapso que nosotros consideramos suficientemente largo como para que la vacunación de ser efectiva haya presentado sus efectos y entonces ahí vemos cuántos se infectan o cuántos no se infectan en cada uno de los grupos, ¿correcto? Vamos a suponer que son a 1 y a 2 y nuevamente nosotros vamos a evaluar si la tasa de los que se infectan entre los vacunados es menor que entre los no vacunados. Desde luego, en el estudio relacionado con las vacunas podríamos tener otras situaciones como que el endpoint no sea no sea el que habíamos considerado, sino que sea los individuos que se enferman o no se enferman o son enfermos leves o los individuos que se enferman graves. Bueno, podría ser otro endpoint, otro elemento para valorar las vacunas. Y lo mismo con la muerte. Podríamos tener como elemento final, pues, o bien la sobrevivencia o bien el fallecimiento de los individuos. Muy bien. Bueno, habiendo caminado por las dos avenidas señaladas, quiero poner algunos ejemplos de preguntas u objetivos de investigación bien planteadas, tanto en el caso de la descripción como en el de la explicación. En el caso de la descripción, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, caracterizar el desarrollo psicomotriz alcanzado por los niños de Antequera, estimar la prevalencia en materia de hábitos tóxicos de enfermeros gaditanos según rasgos sociodemográficos, en fin, este otro también de Andalucía, establecer tasas de prevalencia de accidentes según condiciones, etcétera. Y para el caso de la investigación explicativa, pues varios ejemplos. Por ejemplo, es más eficiente la sertralina para tratar depresión severa en adultos mayores que la hierba de San Juan. ¿Cuáles son las causas fundamentales para desarrollar enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas de Castilla-La Mancha? Desempeña el consumo de droga un papel causante de intentos suicidios en adolescentes de Albacete, etcétera. ¿Ok? Aquí les dejo 5 formulaciones para que ustedes mediten sobre ellas, si la clasificarían como correspondiente a una investigación descriptiva o a una explicativa.
Y para terminar, quiero manejar dos casos muy particulares de investigación. Uno de que ha dado en llamarse caso clínico, que es la presentación comentada de una situación sanitaria de un paciente específico, ¿no? En el caso de enfermería, pues hay una metodología Nanda-Nick-Knock para eso, donde se incluye un caso con una persona concreta cuya identidad no se revela y que podría constituir una especie de paradigma o base estandarizada para el trabajo individualizado. El Index de Enfermería contiene este artículo, que es un artículo especial que se llama Cómo escribir un caso clínico de enfermería utilizando taxonomía Nanda-Knock-Nick. Bueno, como es una cosa tan específica de enfermería, no quería dejar de mencionarla. El ejemplo que sigue tiene que ver con lo que ha dado en llamarse investigación cuasi experimental. ¿Cuántos sanos hay en un grupo y cuántos hay en el otro? Los ensayos de intervención comunitaria, no quiero dejar de mencionarlos, pero estos, bueno, en vez de hablar mucho voy a ponerlo y se va a ver muy claro. Son los llamados estudios cuasi experimentales. Por ejemplo, yo tengo 2 centros universitarios y aquí tengo que la intervención consiste en que en un grupo, en un centro, establezco que hay obligatoriamente que usar mascarilla y guardar determinada distancia. Y en el otro, pues digo que no, que eso no hace falta, digamos, ¿no? Entonces, estos estudios que se califican como cuasi experimentales, ¿por qué? Porque aquí no se emplea al azar. Aquí se eligen adecuadamente un centro y su contrafactual según nuestra visión teórica. ¿Ok? Así que, por ejemplo, tomamos centros de la misma zona o del mismo tipo para tratar de garantizar la contrafactualidad. Pero aquí no es el azar el que me determina nada. Simplemente ese es el tipo de estudios que, bueno, que también se puede desarrollar. La manipulación gráfica que con frecuencia con la que tropezamos con frecuencia en distintos espacios. Vamos a poner algunos ejemplos. Les dejo unos segundos para que observen cuidadosamente este gráfico que salió publicado en la televisión española en el año 2014. Como antecedente les comento, en el año 2007 se produjo quizá lo recuerden, una crisis económica derivada de lo que se le llamó la explosión de la burbuja inmobiliaria. O, en cualquier caso, con dicha explosión como una expresión de la crisis. Y eso produjo un incremento sostenido del desempleo que se extendió hasta el año 2012. Durante 5 años, pues, se produjo este fenómeno. Esta publicación es del año 2014 y hecha por la televisión pública. Intenta expresar cómo había mejorado medularmente la situación en esta materia. Pero les ruego que destinen unos segundos a examinar este gráfico y miren los números, miren la curva, a ver si hay algo que les llama la atención de una manera, yo diría, poderosa, ¿verdad? Bueno, he hecho una pausa derivada, o sea, precisamente para invitarlos a que hagan ese simple análisis. La pifia, por llamarle de algún modo, que yo creo que es absolutamente deliberada y por ende no ética, reside en que el número 4 millones y medio que podemos observar aquí, este número es un número que es bastante
digamos, mayor que este otro número que podemos observar aquí. Es decir, el número 4 millones y medio es mucho mayor que 4.100.000. Sin embargo, en la gráfica figura debajo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues simplemente que no tenemos eje de las y eso facilita que se produzca esta manipulación. Veamos cómo sería la curva realmente. La curva realmente es esta. Bien, ¿qué es lo que se observa aquí? Que sí, que en el año 2012, hasta el 2012 hubo un crecimiento, pero entre el 2012 y el 2014 la situación se mantuvo igual y no había mejorado como sugería el gráfico anterior en favor de la opinión pública orientada a considerar que el gobierno en aquel momento había conseguido disminuir esta curva, o sea, disminuir en definitiva el desempleo. Más claramente lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos la curva tal y como la roja, tal y como la presentó la televisión, y podemos compararla de una manera bien explícita con lo que sería la curva verdadera. Es evidente la manipulación subyacente en este procedimiento gráfico. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos unas elecciones que se produjeron en el año 2013, donde los contendientes en Venezuela eran el actual presidente Nicolás Maduro Moros y su oponente era Enrique Capriles. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues vemos una aplastante victoria por parte de Maduro. Pero cuando miramos detenidamente los gráficos, este cilindro versus esta especie de moneda azul que tenemos ahí, vemos que la situación efectivamente es abrumadoramente ventajosa para Maduro, pero los datos distan de ser abrumadores. Si la diferencia es de 1,5 puntos porcentual. Esto, por cierto, es algo que ha venido ocurriendo con cierta frecuencia en algunos países. Muy recientemente en Perú, pues por ejemplo, la diferencia fue muchísimo menor, no llegó a ser 1,5 puntos porcentual, sino un puñado de votos que finalmente favorecieron al actual presidente, Pedro Castillo, y su partido. Si estos datos los vemos ahora en una perspectiva adecuada, nos encontramos lo siguiente. Aquí tenemos lo que salió publicado y aquí tenemos, si pusiéramos un eje de las y colocáramos las barras con cierta dificultad, podríamos apreciar que las barras son prácticamente del mismo tamaño, algo muy lejano de lo que expresa la gráfica de arriba. Y si lo pusiéramos en términos porcentuales, obtendríamos virtualmente lo mismo, un porcentaje ligeramente mayor para la columna roja que para la columna azul. Bueno, creo que es bastante expresiva la situación. Algo similar, quizá no tan descarado, algo similar podemos ver en la siguiente gráfica. Este señor que ven ahí era en el momento en que, el año 2020 creo que fue, estaba aspirando a volver a ser presidente de la República de Chile, el señor Piñera. Pretendía derrotar a la coalición de esta señora Bachelet, y entonces en televisión pues se puso este gráfico que fue bastante, bueno, fue objeto de bastantes críticas, porque nuevamente tenemos lo mismo, es decir, lo que se ve es que es lo que está señalando, es que en el año 2010, cuando el partido de Bachelet estaba en el poder, pues la delincuencia alcanzó un porcentaje de 30,7, prácticamente el mismo que en el 2016. En cambio, cuando él fue presidente en el año 2013, pues había bajado
de esa manera. Ahora no importa qué significa ese 30% ni ese 22% respecto de qué, porque muchas veces se habla de porcentaje y no se esclarece nítidamente de qué están hablando, de cuál es el numerador y cuál es el denominador, pero bueno, no importa. Lo que está clarísimo es que no voy a extenderme demasiado porque se ve muy claramente el rectángulo del medio prácticamente es la mitad del rectángulo de la derecha, con lo cual no es cierto. Es decir, son mucho más parecidos los números 23 y 27 de lo que aparentemente uno tendría que pensar si creyera en esto. O sea, que este señor pues incurre exactamente en la misma maniobra eh, espuria en el manejo de los gráficos con finalidad comunicativa. Bueno, y muy rápidamente observen, si se hubiera hecho el gráfico adecuadamente, el panorama sería totalmente distinto. Habría una diferencia, suponiendo que esos datos fueran correctos, etcétera. Pero bueno, refiriéndome exclusivamente a cómo está hecho el gráfico, pues se ve prácticamente que no hubo mayor diferencia en los tres momentos que él examina, lo cual este gráfico bien hecho con el eje de las Y, bien puestos los porcentajes, etcétera, pues pone de manifiesto esta vocación manipuladora, en este caso de este político chileno. Este ejemplo es tan aparatoso que no vale la pena ponerlo correctamente. Observen cómo esto es Grecia, cómo el partido Nueva Democracia tiene un cono que es prácticamente, de hecho, es mayor que el de Syriza, a pesar de que realmente debería ser la mitad del el azul del violeta, porque Syriza había alcanzado 148 escaños y el partido de derecha Nueva Democracia solo 78. El ejemplo es brutal, realmente. Bueno, y ahí lo tenemos también tomado de la televisión griega. Otro ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos la gráfica original que salió también en la televisión española en el año 2010, donde se muestra que el paro en Europa era de un 10%, igual que en toda la Comunidad Económica Europea, mientras que en España era el doble. Pero evidentemente la columna correspondiente a las dos últimas columnas distan de gráficamente representar la mitad de lo que representaba de lo que debería ser correcto. Si vemos la gráfica corregida, pues aquí tenemos un panorama bastante distinto. Aquí sí se ve claramente que hay una diferencia sustantiva entre el gráfico corregido y el gráfico original. Otro ejemplo. Aquí tenemos el presupuesto por comunidades autónomas en España, en Telemadrid, canal televisivo de Madrid, y lo mismo, es decir, vemos que el presupuesto por comunidades autónomas es altísimo para Cataluña y Andalucía y mínimo para Madrid, pero nuevamente gráfica claramente manipulada, ¿verdad? Porque la correcta debería haber puesto pues el eje de las Y desde cero y entonces se vería de este otro modo. Si no ponemos el eje de las Y desde cero sin aclarar nada, pues podríamos haber puesto este 1775 prácticamente pegado, digamos, al eje de las X y que el rectángulo rojo fuera incluso menor. Pero si ponemos todo el eje de las Y, pues entonces ahí el panorama cambia de una manera absolutamente radical. Un último ejemplo tiene que ver con la audiencia televisiva. Aquí tenemos un Telecinco, que es un canal de televisión español,
publica esta información en la televisión y en YouTube, donde se aprecia que la audiencia de Telecinco es sustantivamente mayor que la de Antena 3, que es un competidor. Sin embargo, si miramos los números, prácticamente 13.5 y 13.2 son iguales. O sea, los gráficos tendrían que haber sido prácticamente iguales, como se observa cuando se hace correctamente. Y incluso en otro gráfico que también habla de la audiencia, pues repiten esta espectacular, diría yo, falacia en materia gráfica. El verdadero gráfico tendría que haber sido este. ¿Ok? Bueno, yo creo que son datos que reflejan muy claramente cómo pueden gráficamente manipularse las cosas. Vamos a hablar de algo que yo le llamaría la dictadura del factor de impacto, porque es efectivamente una suerte de dictadura. Aquí tenemos al comienzo de todo, ¿no? Ese es el momento en que Dios pues le da vida a Adán. Bien, está la obra de Miguel Ángel, como él concibió este acontecimiento. Así que todo comenzó aquí. Bien, ahora, eh, arriba tenemos un segmento de la obra de Miguel Ángel y abajo tenemos la versión posmodernista de esto, porque lo que viene a decir es que allí empezó todo y aquí acabó todo. Bien, entonces tenemos esta A que vemos aquí. Dentro de esto hay un concepto que sí rescató, digámoslo así, el posmodernismo y que yo considero que es un concepto sumamente valioso, que es el concepto de deconstrucción. Nosotros tenemos aquí un piano. Yo ese piano, si estoy en forma con un hacha, lo puedo destruir, pero también lo puedo deconstruir. El proceso de deconstrucción de un piano es un proceso que puede llevarme muchos días u horas. Y en general los procesos de desconstrucción son procesos que se asocian, por ejemplo, a estas nociones que a mí me parecen muy interesantes. Este que decía, los analfabetos, Alvin Toffler, del siglo XXI, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. El concepto de desaprendizaje es muy interesante, porque esto decía este otro autor, Ronald Lane, debemos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que no se nos ha enseñado. Es decir, nosotros sí tenemos que sacudirnos las huellas mentales, tenemos que sacudirnos las ideas fijas que nos atenazan y estar abiertos a un nuevo aprendizaje. Pero eso exige ese desaprendizaje que también Larry Niven decía, la mitad de la sabiduría es aprender a desaprender lo que se sabe. Bien, así que este concepto de desconstrucción es un concepto asociado al desaprendizaje y que está identificado en el diccionario como el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Por cierto, el concepto de análisis a veces se maneja incorrectamente. El análisis de un problema es separar el problema en partes. Así que una vez que yo lo separo, pues puedo encontrar contradicciones y ambigüedades
dentro de esa construcción, en este caso intelectual. Lo mismo que pasa con el piano. Si el piano desafina, yo ni puedo resolverlo con un hacha, ni puedo resolverlo si no lo deconstruyo. De alguna manera hay que deconstruir el piano para poder identificar por qué desafina y también y poder identificar las soluciones que puede tener ese problema. El factor de impacto, vamos nosotros a hacerlo víctima, entre comillas, de una deconstrucción. Y vamos a ver entonces un ejemplo bien concreto. Si nosotros vamos a Wikipedia, ahí nosotros nos encontramos que dice que el factor de impacto se calcula sobre la base de un periodo de 2 años y que puede ser visto como una especie de promedio del número de citaciones en un año dado que reciben aquellos artículos de la revista que fueron publicados durante los 2 años previos. Noten que el factor de impacto es un indicador que se mide para las revistas. No hay un factor de impacto para los individuos, ni para las instituciones, ni para los países. Es una revista la que tiene factor de impacto. Y por este ejemplo, si en el 2003 hubo una revista, ¿cuál es su factor de impacto? Pues bueno, es La Razón, en el año 2003, de A partido B, donde A es el número de artículos publicados a lo largo de 2001-2002 que fueron citados a lo largo del 2003. Y en el denominador iría el número de artículos citables, después vamos a hablar de eso, que fueron publicados precisamente en ese periodo previo, en el 2001-2002. Así que veamos esto con más detalle. Antes de entrar en ese detalle, yo les digo, el Instituto para la Información Científica, ICI, se convirtió en una institución que dejó de ser académica para ser más bien una empresa, que es Thomson. Y finalmente Thomson se convirtió en Thomson Reuters cuando se unió esta empresa Reuters con Thomson. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, Thomson Reuters es una transnacional. Es una transnacional que gana una enorme cantidad de dinero. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. La empresa de información Thomson Reuters, por ejemplo, tomé este ejemplo, reportó el viernes una ganancia superior a lo esperado, pese a una baja en los ingresos debido a efectos cambiarios, y reafirmó sus proyecciones para el 2015. Y habla de que la ganancia neta en el tercer trimestre de Thomson Reuters alcanzó 293 millones de dólares. ¿Ok? Bien, este negocio pues es enorme, produce 1.000 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de una empresa muy redituable. ¿Correcto? Bueno, aquí lo tenemos. Esto es del 23 de octubre del año 2015, pero en los años subsiguientes pues sigue más o menos igual. Ahora, el factor de impacto de una revista se dice en este artículo que ustedes pueden encontrar en ese sitio web escrito por un especialista en biblioteconomía. Vamos a ver con lo que dice. Dice que el factor de impacto de una revista es el número de veces que los artículos publicados por esa revista han sido citados durante el año siguiente a su publicación, entre el número total de artículos publicados en dicho periodo. Y pone este ejemplo. ¿Ok? Vamos a llamarlo el factor de impacto, es A partido de B, donde A es el número de veces que los artículos publicados en la revista durante los años 1 y 2 fueron citados durante el año 3. Y debajo el número de artículos publicados en la revista durante los años 1 y 2. Bueno, señores, el problema es que si nosotros nos tragamos esto, tal y como está expresado aquí, estaríamos cometiendo una enorme ingenuidad. Vamos a deconstruir el factor de impacto. Miren, el factor de impacto en rigor es lo siguiente. Es la razón entre un número, que ustedes ven ahí, que es las citas recibidas
el factor de impacto para el año N, por esa revista a lo largo del año N. Y abajo van las publicaciones realizadas en el año anterior y en el año tras anterior, es decir, en los 2 años anteriores. ¿Cuántas publicaciones hizo la revista y cuántas hizo en esos 2 años previos y cuántas veces ha sido citado esa revista en el año en cuestión que estamos analizando? Ahora bien, ustedes ven que tanto en los 3 componentes aparece entre paréntesis TR. ¿Y TR por qué aparece ahí? Porque TR son las iniciales de Thomson Reuters. Y el problema es que las citas del numerador son las que vienen de revistas indexadas por Thomson Reuters. Si no, si las citas se producen por otras revistas que no están bajo la égida de Thomson Reuters, entonces no se cuentan en el factor de impacto. Es decir, la revista cubana de salud pública, vamos a poner por caso, si recibe 150 citas y 120 son de la revista Salud Colectiva, o digamos, más lo de la revista Salud Pública de México, más lo de la revista, no sé, de Salud Pública de Perú. Si estas revistas que acabo de mencionar no están dentro del sistema Thomson Reuters, entonces esas citas no cuentan para computar el factor de impacto. Por lo tanto, el factor de impacto será menor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay que hacer para que una revista esté dentro de Thomson Reuters? Bueno, para empezar hay que pagar. Eso es para empezar. Y es difícil que uno consiga que puedan estar allí. Ahora, en cualquier caso, tienen que estar. Y los artículos contabilizados en el denominador no son todos los artículos que hayan sido publicados en la revista, sino en los que Thomson Reuters considera, entre comillas, citables. ¿Y qué es un artículo citable para Thomson Reuters? Bueno, pues no lo sabemos, porque no hay, eso es opaco, no hay un criterio que me permita saber a mí de antemano si un artículo, eso solo lo sabe Thomson Reuters, de modo que el resultado del factor de impacto solo yo lo puedo conocer cuando, este es un ejemplo, digamos, con New England, solo lo puedo conocer cuando Thomson Reuters publica su lista de artículos, de revistas con los correspondientes factores de impacto. Bien, entonces, o sea, yo no puedo calcularlo. Esto ha recibido muchas críticas, no quiero detenerme en ellas ahora. Bien, después en la presentación que yo les hago llegar y mirando más detenidamente este vídeo, pues podrán centrarse en ella. Pero lo cierto es que desde su propia concepción hay análisis que hacen pensar que el factor de impacto es un indicador que favorece a las revistas anglófonas. ¿Ok? No voy a entrar en ese detalle ahora. Aquí tienen, por ejemplo, lo que saca Thomson Reuters todos los años, esto es para 2017, y ordena desde el primero hasta la última revista. Aquí están las primeras, ¿ok? Saca eso y entonces, bueno, ahí yo me puedo enterar de cuál es el número. Y aquí el valor, el valor del factor de impacto. Aquí tenemos los últimos. Aquí ustedes pueden ver que es la revista 12.041, que es la Journal de la Sociedad de Radiología de Bélgica, que tiene un factor de impacto mínimo. Muy bien. ¿Es que nada más que hay 12.041 revistas en el mundo? No, hay muchas más. Lo que pasa es que hay 12.041 que están dentro del sistema Thomson Reuters, que han pagado para estar allí y que han conseguido que los acepten. Los otros ni siquiera tienen factor de impacto. Y bueno, han salido artículos que hablan de por qué las prácticas corrientes actuales de publicación pueden distorsionar a la ciencia y particularmente
resalto en este artículo, este texto, que dice que teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad y nuestros propios objetivos como científicos, creemos que hay un imperativo moral en reconsiderar cómo es que los datos científicos son juzgados y diseminados. Bien, para no dejar las cosas en términos de que hemos hecho una crítica demoledora en cierto sentido del factor de impacto, vamos a anunciar, no lo vamos a desarrollar aquí, que en la clase de próxima vamos a discutir un índice, una métrica alternativa al factor de impacto creada por un físico argentino de apellido Hirsch y que ha dado en conocerse como el índice H de Hirsch. Así que el índice H de Hirsch es un instrumento que vamos a examinar próximamente, pero bueno, que yo lo anticipo su existencia y el hecho de que vamos a discutirlo para que, bueno, pues no quede esta clase concluida en un marco estrictamente, digamos, deconstructivo precisamente, ¿no? O destructivo si lo quieren ver de ese modo. Así que, bueno, queda pendiente que de inmediato vamos a tratar este tema cuando retomemos nuestras clases. Hasta entonces.